Bueno, muy buenas noches para todos. Me confirman, por favor, si me están escuchando y si ven mi pantalla. Sí se ve y sí se escucha. Listo, gracias. Entonces, bueno, el día de hoy, como estaba hablando nuestro compañero Juan Felipe, vamos a presentar una charla sobre megacolon tóxico con mi compañera María Jimena Nieto a cargo de nuestro tutor que fue el doctor Nairo Cerejoa. Entonces, listo, vamos a comenzar. Entonces, el contenido de nuestra presentación es una definición, la etiología de epidemiología de la patología, los factores de riesgo asociados, sus manifestaciones clínicas y su diagnóstico, y vamos a enfocar un poco la charla hacia lo que es colitis ulcerativa y Clostridium difficile. Y al final, pues vamos a hablar sobre algunas conclusiones de este tema. Entonces, en cuanto a la definición, vamos a comenzar que es un estado en el que existe una dilatación persistente de la luz colónica de aproximadamente más de 6 centímetros, que es no obstructiva y que puede ser segmentaria o completa, que aparece como una complicación de una enfermedad inflamatoria intestinal idiopática o de una colitis infecciosa y que además viene acompañado con los signos de toxicidad sistémica. Fue reconocida como una entidad clínica en el año de 1950 y en la actualidad pues se sabe que es una enfermedad rara pero altamente mortal. Hace parte de las formas de megacolon agudo junto con el síndrome de Ogilvy y su detección temprana e intervención adecuada pues tiene un gran impacto ya que aumenta la supervivencia y disminuye la morbilidad en estos pacientes. En cuanto a la etiología, como ya había mencionado, hay causas inflamatorias que son pues el antecedente o que el paciente también puede debutar incluso con un megacolon tóxico en una enfermedad inflamatoria intestinal, como lo puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Causas infecciosas como lo son las bacterianas, también hay parásitos asociados y virus, entonces en la bacteriana lo más común es encontrar una colitis pseudomembranosa por la infección Clostridioides difficile, infecciones por salmonela, tifoidea y no tifoidea, infecciones por Shigella, Campylobacter o Yersinia. En cuanto a los parásitos, tenemos también asociados la entamoeba histolítica, el Cryptosporidium, y virales, siempre es importante descartar infección por citomegalovirus en pacientes VIH positivo, o también podemos tener una colitis autolimitada donde exista un cultivo negativo. Otras causas de megacolon tóxico pueden ser las colitis pseudomembranosas secundaria al consumo de medicamentos como lo puede ser el metrotexato o el sarcoma de Kaposi. Entonces acá vamos a participar con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta ¿es necesario el diagnóstico endoscópico para evaluar un paciente con sospecha de colitis ulcerativa o alguna enfermedad intestinal inflamatoria? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en cuanto a la epidemiología de esta patología, sabemos que históricamente el 1 al 5% de los pacientes con alguna enfermedad inflamatoria van a desarrollar megacolon tóxico como complicación de su patología.
De estos porcentajes, el 10% le corresponde a los pacientes con colitis ulcerosa y del 1 al 5% a los pacientes con enfermedad de Crohn. Actualmente, la colitis pseudomembranosa viene en aumento en incidencia, dadas las infecciones por Clostridium difficile, y una de las causas aparentes a las cuales le podemos atribuir pues, este aumento en la incidencia pues, es el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro que se viene usando en las últimas décadas. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos modificaciones en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Si de base ya conocíamos que el paciente tiene algún antecedente, alguna modificación en el tratamiento podría llevarnos a una complicación. Fármacos con acción inhibitoria de la motilidad intestinal, como lo son, por ejemplo, la loperamida. Infección por citomegalovirus, como ya había mencionado, es muy importante descartarlo en los pacientes VIH positivo e incluso en pacientes que tengan ya previamente el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Puede darse también ante la realización de un enema o colonoscopia en donde se insufla mucho pues el instrumento. Y en los pacientes que tienen tratamiento con corticoides o alteraciones electrolíticas. Entonces, acá tenemos otra pregunta que, como habíamos mencionado al principio de nuestra presentación, uno pues, de los componentes o parámetros de esta enfermedad es que, además de la dilatación colónica, viene acompañado con signos de toxicidad sistémica. Entonces, ¿cuáles serían estos parámetros donde podríamos evaluar esa toxicidad? Listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que el signo cardinal es una diarrea sanguinolenta grave que es refractaria al tratamiento, que debe tener una duración de al menos una semana antes de que pues ocurra la dilatación colónica aguda. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal previa, pues los síntomas de por sí pueden ser diarrea con dolor abdominal, enfermedad perianal o síntomas fuera del tracto gastrointestinal. Sin embargo, esto puede ser no muy claro al principio, ya que puede confundirse con un brote de su misma enfermedad. El 30% de los pacientes lo presentan a los pocos meses del diagnóstico y alrededor del 60% se producen en los primeros 3 años. Los pacientes suelen acudir al servicio de urgencias en medio de una colitis grave, es decir, una agudización de los síntomas, un empeoramiento de los síntomas y signos y síntomas que suelen estar presentes pues una semana antes de la aparición de la dilatación, como ya mencioné. Estos pacientes en general pues se ven, valga la redundancia, pues tóxicos, se ven gravemente enfermos, por lo general presentan un dolor y una distensión abdominal impresionante. Tienen además náuseas, vómito, diarrea que puede ser o no sanguinolenta y que esto puede estar todo acompañado de una alteración del sensorio. Entonces es muy importante al examen físico identificar, por ejemplo, el dolor abdominal a la palpación, la disminución de los ruidos intestinales y pues confirmar el diagnóstico, como ya vamos a ver más adelante, con las herramientas que podemos usar. El inicio del cuadro, como dije, es inconsistente en muchos pacientes, sobre todo en los que ya tienen una enfermedad inflamatoria de base. Puede ser no tan claro, puede confundirse con un brote de la enfermedad. Sin embargo, como ya mencioné, pues algo muy importante son los signos de toxicidad sistémica. Entonces, acá un factor que también puede llegar a ser un confusor es que el paciente puede tener episodios de diarrea alternados con episodios de estreñimiento. Entonces, eso puede confundir al inicio un poco el cuadro. Sin embargo, debemos hacer pues toda una evaluación concreta del paciente para poder llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo más importante evaluarlo? Estos son los criterios de Highland que se usan de manera universal para el diagnóstico del megacolon tóxico. Se realiza con base en la identificación del cuadro clínico, acompañado de los criterios clínicos descritos por el doctor Hallan en 1969, que están acompañados pues, de lo que es la toxicidad sistémica, la evidencia radiológica,
con la dilatación de más de 6 centímetros del colon ascendente o transverso. Entonces, tenemos que tener de los criterios clínicos al menos 3, que son temperatura mayor a 38.6 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 120, glóbulos blancos con un conteo mayor a 10.500 y pues la evidencia de anemia. Y al menos uno de los siguientes criterios, que son deshidratación, hipotensión, que haya evidencia de un desbalance hidroelectrolítico y además una alteración del sensorio, como ya había dicho, a nivel de, pues, de la conciencia. Entonces, para empezar a hablar un poquito de ya las enfermedades inflamatorias intestinales, vamos a hablar de la colitis ulcerativa. Es un trastorno inflamatorio crónico que es inmunomediado, que se caracteriza por una inflamación continua de la mucosa que va desde el recto hasta el colon. Es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a los adultos entre los 30 y los 40 años y provoca una gran discapacidad y alteración de la calidad de vida de estos pacientes. Es una enfermedad además recurrente y remitente que se ha visto que está aumentando en incidencia y prevalencia en los últimos años. Básicamente, como dije, se caracteriza por una inflamación de la mucosa intestinal que es recurrente y remitente, que puede comenzar en el recto y se extiende a los segmentos proximales del colon. Los síntomas pueden incluir la urgencia, incontinencia, fatiga, el aumento de la frecuencia de las evacuaciones intestinales, acompañado no, por ejemplo, de secreción de moco, defecaciones nocturnas y molestias abdominales frecuentes como lo pueden ser calambres. Generalmente se presenta el cuadro clínico con una diarrea sanguinolenta y se diagnostica siempre mediante colonoscopia acompañado de los hallazgos histológicos y digamos en estadios de la enfermedad grave puede acompañarse además de fiebre y pérdida de peso. Al examen físico podríamos revelar signos de anemia, dolor abdominal, pues que es franco, y la evidencia de sangre en el examen rectal. También podríamos ver la distensión abdominal acompañada de timpanismo a la percusión, que nos pueden además indicar una dilatación del colon, que nos llevaría, por ejemplo, a pensar que necesitamos una evaluación radiológica pues inmediata. Los factores de riesgo, del 8 al 14% de los pacientes con colitis ulcerosa tienen antecedentes familiares de una enfermedad inflamatoria intestinal y son los familiares de primer grado los que tienen hasta 4 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, pues hasta la fecha los estudios de asociación del genoma completo han identificado muchísimos LOCI, aproximadamente 200, para la enfermedad inflamatoria intestinal, que pues incluye tanto la colitis como la enfermedad de Crohn. Sin embargo, la genética solo llega a explicar hasta el 8% de la varianza de la enfermedad, es decir, tiene una muy poca capacidad predictiva del fenotipo y pues actualmente tiene gran limitación en el uso clínico. Como había mencionado, es una enfermedad que viene en aumento en prevalencia e incidencia en los últimos años. Se ha sugerido que esto se debe a la importancia de los factores medioambientales en su desarrollo y uno de los factores más dilucidados en los últimos años es el antecedente de tabaquismo. El manejo tiene como objetivo pues lograr la resolución rápida de los síntomas porque como dije afectan gravemente la calidad de vida del paciente. Sin embargo, a pesar de los avances significativos en el tratamiento médico, con el desarrollo por ejemplo de los agentes biológicos, aún el 20 al 30% de los pacientes van a seguir necesitando una intervención quirúrgica a lo largo de su vida pues con esta patología. Entonces acá vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología o el desarrollo como tal de esta enfermedad. Entonces acá tenemos un estado saludable en donde la función de la barrera es mantenida por la capa de moco y las células epiteliales que están unidas a través de uniones estrechas. Y además tenemos acá un gran ayudante que es la inmunoglobulina A y los factores antimicrobianos como el REC3Y, que son moléculas que van a secuestrar la microflora luminal lejos del sistema inmunitario de la mucosa. Y por otro lado tenemos a las células presentadoras de antígeno especializadas como son las células dendríticas, que son aquellas que van a procesar y presentar las células a las células T y a las células B dentro de los ganglios linfáticos, dando como resultado un fenotipo pues mucho más tolerante ante cualquier agresión. Una función también muy importante de las células dendríticas es marcar o expresar moléculas e integrinas que están dirigidas al intestino, que son la alfa-4 beta-7 y la CCR9, que van a ingresar a circulación sistémica y a llegar a las vénulas endoteliales altas intestinales,
y aquellos linfocitos que van a expresar estas integrinas en el intestino, pues se van a involucrar a la molécula de adhesión celular de direccionamiento de la mucosa 1, que es un receptor de adhesión muy importante en el reclutamiento fisiológico de los linfocitos en las placas de Peyer hacia el intestino, hasta el tejido intestinal. Entonces, digamos que toda esta actividad coordinada de las células inmunitarias innatas y adaptativas nos mantiene esa homeostasis dentro de la mucosa intestinal en un estado pues estacionario y saludable. ¿Qué es lo que va a pasar en la colitis ulcerativa? Lo que vamos a tener es un daño en la barrera, es decir, en la mucosa, lo que va a permitir que la microflora luminal desencadene una respuesta inflamatoria sostenida y desinhibida que se va a perpetuar en el tiempo. Entre las células inflamatorias tenemos las TH9 que van a perpetuar esa apoptosis, entonces van a inhibir además la cicatrización de la mucosa. La interleuquina 13, que es producida por las células natural killer, también va a contribuir a esa lesión epitelial y como a no permitir su cicatrización. Y pues la lesión y el daño de la mucosa además se asocian a una disbiosis, que a su vez va a ayudar a toda esta cascada inflamatoria aún más. Entonces, una comprensión cada vez pues, mayor de la participación del sistema inmunitario y de las mucosas ha dado lugar a que se desarrollen diferentes dianas terapéuticas, entre ellos pues se han incluido dianas como son los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, y actualmente en la práctica clínica pues se encuentran estos que vemos en el recuadro a la derecha que están en verde, que han sido muy utilizados y con gran evidencia clínica. Sin embargo, como les mencioné, pues aún así muchos pacientes a lo largo de su progresión de la enfermedad van a necesitar intervenciones quirúrgicas. Entonces, para resumir como tal ya la patogenia asociada al megacolon tóxico, tenemos que hay una extensión transmural inflamatoria de la enfermedad que afecta hasta la capa muscular y la serosa. Por acción in situ de neutrófilos se van a liberar además citoquinas, leucotrinos B4 y enzimas proteolíticas, perpetuando esa inflamación que van a conducir a un parálisis del músculo liso del colon, causando una dismotilidad y una alteración de la absorción intestinal normal. Todo esto va a generar que se dé un mecanismo de barrera alterado, es decir, se van a empezar a absorber toxinas, microbios y desechos, que todo esto va a conducir finalmente a una dilatación de las paredes intestinales importante, una ulceración y manifestaciones clínicas pues ya de toxicidad. En cuanto a la presentación clínica de la colitis ulcerativa, entonces puede variar según la extensión de la enfermedad. La clasificación de Montreal agrupa a los pacientes de la colitis ulcerativa según la extensión de la máxima enfermedad. Entonces tenemos a la E1, la clasificación E1 o proctitis, que es una enfermedad que se limita al recto. La E2 o enfermedad del lado izquierdo, que es distal al ángulo esplénico, y la E3 o colitis extensa, que pues ya es una enfermedad que se extiende proximal al ángulo esplénico. Los pacientes con proctitis pueden tener predominantemente urgencia y tenesmo, es decir, una sensación de evacuación también incompleta, mientras que los pacientes con pancolitis van a tener una diarrea sanguinolenta y una exacerbación pues muy grande de los síntomas, con mucho dolor abdominal, y en general todos los síntomas son mucho más prominentes. Hasta un 10% de los pacientes con proctitis o colitis del lado izquierdo además pueden tener síntomas paradójicos como lo son el estreñimiento, que puede dificultar o confundir un poco el inicio de su diagnóstico. Entonces, como podemos ver, la proctitis se presenta en más de la mitad de los pacientes que tienen esta enfermedad, aproximadamente hasta en el 60% de los pacientes, y es mucho pues más raro ver la pancolitis, que se puede ver hasta un 35% de los pacientes. Entonces, acá tenemos otra pregunta, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado: ¿cuál imagen radiológica cree que es útil para el diagnóstico del megacolon tóxico? Bueno, creo que la plataforma de la pregunta no nos está funcionando, entonces podemos continuar y pues al final si hay dudas las vamos resolviendo, ¿listo? Bueno, en cuanto al diagnóstico de la colitis ulcerativa, como ya había mencionado anteriormente, es una combinación de clínica, es decir, de los síntomas que tiene el paciente más los hallazgos endoscópicos y la histología, que es muy importante, y pues obviamente descartando los diagnósticos diferenciales que podamos tener.
Es muy importante en estos pacientes siempre realizar un coprocultivo, es decir, un estudio para descartar Clostridium difficile en las heces, y en ocasiones un examen parasitológico puede ser muy útil para también descartar pues estas patologías. Puede ser opcional un estudio de infecciones de transmisión sexual, siempre descartando VIH. Y pues el principal examen que hay que realizar es una ileocolonoscopia total con biopsias. El aspecto endoscópico característico de esta enfermedad pues es una afectación continua que comienza en la unión anorrectal, se extiende más o menos lejos hacia la proximal y de repente se interrumpe de forma brusca. Es posible que, haya la existencia, perdón, de un segundo foco inflamatorio que se pueda ver a nivel cecal o periapendicular. Y en ocasiones también el recto puede verse relativamente menos afectado que, por ejemplo, los segmentos más proximales del colon. La mucosa, como se va a ver, es mucho más eritematosa, granulosa, frágil, que sangra muy fácil al contacto, con una pérdida de la visibilidad de la trama vascular. Y en las formas más graves de la enfermedad, pues ya vamos a ver ulceraciones de forma y tamaño variables. En ocasiones pueden ser profundas, que descubren incluso la muscular. Acá en la imagen a lo que tenemos es una mucosa granulosa. No sé si están viendo mi cursor. Inflamatoria con hemorragias espontáneas, es decir, que es muy fácil el sangrado con el contacto. Y en la imagen B lo que vemos es una mucosa inflamatoria con una pérdida de la visibilidad de los vasos y algunas petequias que observamos en la parte superior. En el estudio histológico, las lesiones más sugestivas de colitis ulcerativa son la desdiferenciación epitelial, la aparición de bifurcaciones y distorsiones glandulares, que haya infiltrado sobre todo de predominio linfoplasmocítico, del corion, que se produce por una elongación de la muscularis mucosa en el fondo de las criptas, la existencia de criptitis por polimorfonucleares y la ausencia de granulomas. Entonces, pues al inicio, digamos que como muestras tempranas, lo que debemos solicitarle a un paciente es un hemograma completo, una PCR, electrolitos, enzimas hepáticas y parámetros funcionales, y como dije anteriormente, la muestra de heces descartando parásitos o la infección por Clostridium. Los índices de gravedad, entonces determinar la gravedad y la extensión de la colitis ulcerosa es de gran importancia para seleccionar el tratamiento más adecuado. La gravedad de la enfermedad generalmente se clasifica como remisión, leve, moderada o grave, y existen numerosos índices de gravedad para la colitis ulcerosa. Una de las más utilizadas es la que les estoy presentando acá, que es el índice de Mayo. Y como podemos ver, una de sus, parámetros evalúa los hallazgos endoscópicos. Entonces esto nos muestra lo esencial que es para evaluar la gravedad de la enfermedad, para predecir además su pronóstico. Entonces acá los parámetros que tenemos en este índice son la frecuencia de las deposiciones, que tenemos una puntuación de 0 a 3, la hemorragia rectal, si por ejemplo solo se evidencia con la mayoría de las deposiciones o definitivamente con ninguna, hallazgos sigmoendoscópicos, que ahí ya tenemos el eritema, la febrilidad evidente, la hemorragia espontánea, y por último la evaluación global del médico, que esto pues ya va a depender de lo que el médico tratante tenga en mente sobre si es una enfermedad leve, si el paciente manifiesta síntomas leves y cómo ha venido pues el transcurso de su enfermedad. En pacientes con colitis ulcerativa, además, se pueden usar estos criterios que son para establecer la colitis fulminante. Es una entidad cuya definición no está bien establecida y que supone una complicación muy grave para estos pacientes. Sus principales causas son, por ejemplo, un paciente que además de su enfermedad pues, inflamatoria de base se asocia a una infección por Clostridium difficile. El manejo es multidisciplinar e integrado y es muy importante, o sea, siempre hacer como el diagnóstico correcto de esta enfermedad. Entonces tenemos los criterios de True y Witts modificados, que básicamente también clasifican esta enfermedad en leve, moderada y grave, y acá tienen las siguientes variables: el número de posiciones por día, la presencia de sangre en las heces, la temperatura, el pulso, si hay una disminución de la hemoglobina, por ejemplo, marcadores inflamatorios como son la BCG. Si hay ya evidencia de una imagen, pues ver cómo está la radiografía abdominal, si nos muestra edema o alguna dilatación, y pues si está o no presente el dolor abdominal.
En cuanto al tratamiento, los pacientes con colitis grave deben ser siempre hospitalizados y se deben tomar varias medidas, además de pues, sus evaluaciones diagnósticas iniciales. Entonces, ¿cuáles serían estas medidas? Se deben prescribir líquidos y electrolitos para corregir y prevenir además la deshidratación o el desequilibrio electrolítico. Transfusiones de sangre en los pacientes que tienen hemoglobina menor a 9. Siempre nuestro objetivo es mantener una hemoglobina mayor a 9. Heparina subcutánea para reducir el riesgo de tromboembolismo venoso. Se debe además iniciar un soporte nutricional enteral si el paciente ya evidenciamos que tiene una desnutrición. Y se emplean antibióticos intravenosos cuando sabemos que puede existir una alta probabilidad de infección. Por ejemplo, el paciente llega con signos de toxicidad, con un estado clínico bastante crítico, y que no se recomienda como medida en ninguno de estos pacientes el uso de anticolinérgicos, de antidiarreicos, de AINES y opiáceos, porque cualquiera de estos medicamentos puede precipitar un megacolon tóxico y pues por supuesto empeorar el estado del paciente. El pilar del tratamiento de estos pacientes con colitis ulcerativa son los corticosteroides. Su uso no debe retrasarse a la espera, por ejemplo, de pruebas microbiológicas, no, o sea, este es el pilar del tratamiento de esta enfermedad. Se recomienda hidrocortisona en una dosis de 400 miligramos día por 5 días. También tenemos la ciclosporina, que puede considerarse en pacientes con colitis ulcerosa aguda grave que haya fracasado la terapia con corticosteroides convencionales, o aquellos con una enfermedad fulminante que no ha respondido a los corticosteroides por al menos 3 días. El mecanismo de acción de la ciclosporina pues es actuar inhibiendo la función de los linfocitos T, que como ya vimos anteriormente son esenciales para la propagación de la inflamación y pues de esta enfermedad. Y una ventaja que tienen es que no suprime la médula ósea ni la actividad de otras células hematopoyéticas. En general, ¿cuál sería como la contraindicación o en qué pacientes no podríamos usar la ciclosporina? En pacientes frágiles o ancianos que ya tengan comorbilidades importantes, así como en los pacientes en los que probablemente ya sea necesaria una colectomía a corto o mediano plazo y pues no, la terapia médica no va a ser como lo mejor para ellos. Sabemos que va a terminar en intervención quirúrgica. Digamos que la tasa de respuesta inicial de los pacientes es de aproximadamente un 70% y los pacientes que responden deben ser dados de alta siempre con al menos 3 meses de ciclosporina oral, como lo son la azatropina, o a largo plazo se podría considerar también la 6-mercaptopurina. Y bueno, en tercer lugar, tenemos el infliximab, que tenemos una dosis de 5 miligramos kilogramo de 3 a 7 días. Los pacientes que no responden al tratamiento con corticosteroides pueden de rescate ir con este fármaco, que su mecanismo de acción es actuar inhibiendo el factor de necrosis tumoral alfa, que como también ya habíamos mencionado, la fisiopatología es una diana muy importante en el tratamiento de estos pacientes, es clave en la reacción inmune, impidiendo pues que se unan al receptor de la célula y además provocan una muerte celular programada de los linfocitos T activados que pues ya la expresan. También parece inducir una remisión a largo plazo comparable con la ciclosporina, entonces podría considerarse. Por último, quise pues plantear digamos que esta inquietud que lo vimos en la literatura que consultamos y es ciclosporina versus infliximab. Entonces, digamos que el infliximab puede tener un mejor perfil de seguridad a corto plazo porque no provoca, por ejemplo, convulsiones ni hipertensión. Sin embargo, el perfil a largo plazo de ambos fármacos no está muy bien caracterizado. Y por otro lado, la ventaja de la ciclosporina es que posee una vida media mucho más corta en comparación con el infliximab. Por lo tanto, si la ciclosporina, por ejemplo, es ineficaz, se va a metabolizar mucho más rápido y sus efectos van a mejorar en unas pocas horas, mientras que pues, el infliximab circulará y permanecerá activo durante algunas semanas más. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas para estos pacientes, entonces tenemos la hemorragia no controlada, la perforación, la peritonitis, carcinoma colorectal o lesiones displásicas que no sean susceptibles de extracción endoscópica, que se asocie a un episodio de colitis ulcerosa grave, aguda y refractaria, además del tratamiento, y pues la enfermedad médica refractaria. Hay una gran incertidumbre acá que rodea a aquellos pacientes que tienen una mejora parcial y solo responden parcialmente a la terapia médica porque pues acá surge el paradigma de continuamos o vamos a intervención quirúrgica.
Entonces, el tratamiento médico continuo corre el riesgo de crear un paciente que progresivamente empeora, enfermo, desnutrido, que además está inmunosuprimido con la pues gran morbilidad y mortalidad asociadas a este tratamiento médico prolongado y a retrasar el tratamiento quirúrgico. Entonces, pues habría que evaluar estos pacientes cuál sería su mejor alternativa. Y el objetivo de la cirugía es la extirpación del colon mediante una coloprotectomía total con anastomosis ileoanal y la confección de un reservorio en J, por ejemplo. Bueno, entonces para seguir nuestra charla de megacolon tóxico, vamos a hablar de la segunda patología, el Clostridium difficile, o desde el 2016 llamado Clostridioides, que es un patógeno que es identificado como un bacilo anaeróbico gram positivo, formador de esporas y ser la causa más común de diarrea infecciosa asociada a la atención médica. Entonces, esta patología, infección por Clostridioides, se define por la infección por este ente patógeno como 3 o más deposiciones sin formar en 24 horas y un resultado positivo de la toxina fecal y un resultado positivo a uno o a ambos de las siguientes pruebas, que sería la prueba de amplificación de ácido nucleico y glutamato deshidrogenasa. Entonces, esta patología se consideraba antes como una infección nosocomial. Sin embargo, su documentación en la literatura y en la comunidad ha determinado propuestas de transmisión fecal-oral, incluyendo alimentos contaminados o, digamos, el compostaje, fuentes zoonóticas, y pues las precauciones contra la transmisión nosocomial pues también incluirían bata y guantes de aislamiento para los médicos o pues los proveedores de atención médica e higiene de manos con agua y jabón, ya que los limpiadores a base de alcohol como los antibacteriales son ineficaces contra las esporas y pues podrían causar la enfermedad. Entonces, las manifestaciones, es importante saber que de la colitis por Clostridium difficile pueden ir desde el transporte asintomático de la infección en un 4 al 15% más o menos de los individuos inmunocompetentes, que puede llevar a una diarrea leve por desbalance de la flora intestinal por alguno u otro factor de riesgo que hablaremos a continuación y que puede escalarse a una infección severa con peligro de infección fulminante por sepsis, un megacolon tóxico, una pancolitis transmural que puede requerir una colectomía. Pero en general la mortalidad de la infección por Clostridium difficile va a oscilar entre el 2 al 6%. Sin embargo, la mortalidad es significativamente mayor en pacientes que tengan enfermedades inflamatorias intestinales como es la colitis ulcerativa y los que están ingresados en unidad de cuidados intensivos. Entonces, para hablar de la patogenia, ¿por qué en esta enfermedad se llama la colitis pseudomembranosa? Primero, tener en cuenta que la transmisión fecal-oral primero va a permitir la entrada de las esporas que van a resistir a la acidez estomacal y después se van a neutralizar con las sales biliares. Pero pues el uso de los antibióticos siendo el factor de riesgo más importante y el más común para la infección por Clostridium difficile, como lo vamos a ver a continuación, esa microbiota normal a nivel del colon se va a alterar y va a competir por el espacio y nutrientes con la bacteria. Entonces, los factores de virulencia más importantes que tienen que ver con el Clostridium difficile son logrados mediante, uno, la toxina A, que va a ser la que se une al borde del cepillo del intestino, alterando la integridad del revestimiento intestinal, y dos, la toxina B, que va a ser la encargada de destruir la estructura de los enterocitos que van a conducir a la aparición de pseudomembranas a nivel colónico. Es por eso que se llama colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Entonces, estas toxinas consecuentemente van a activar la respuesta inflamatoria mediante la liberación de citoquinas proinflamatorias, como las conocemos, la interleuquina 1B, la interleuquina 6, la 8, la 23, el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, e igualmente se va a dar la activación del inflamasoma, que resulta ser un mediador pues, muy importante de la respuesta innata y que lleva a un reclutamiento de neutrófilos. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel colónico? Entonces, los granulocitos y los monocitos que también son reclutados serán los mayores productores de interleuquina 23, que es la citoquina más relacionada con la severidad de la infección por Clostridium difficile, y la protección del huésped se va a dar entonces con la fagocitosis de la bacteria y la liberación de factores microbicidas.
Entonces, cuando esas cantidades de neutrófilos, granulocitos, monocitos son enormes, van a inducir un daño epitelial colónico a gran escala, produciendo una pérdida de la integridad de esa mucosa colónica que va a contribuir a la migración de los neutrófilos que antes estaban en el epitelio, van a llegar al lumen y van a formar las famosas pseudomembranas que pues histológicamente las conocemos como neutrófilos, fibrina, mucina y otros restos celulares. Entonces, ¿qué se va a dar finalmente? Una colitis pseudomembranosa que tiene una apariencia, como vemos en la imagen inferior izquierda, que tiene una apariencia característica de placas adherentes, que son blancas amarillentas, intercaladas con una mucosa inflamada alrededor que van a confluir formando pues las clásicas pseudomembranas. Entonces, lo importante de lo que les estaba hablando, que para la infección por Clostridium difficile es importante tener primero los factores de riesgo. El factor de riesgo más común para la infección es el uso de antibióticos. Entonces, específicamente sería la clindamicina, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, podríamos también tener fluoroquinolonas o combinaciones de otros antibióticos, mientras que otros factores de riesgo incluirían edad avanzada, multimorbilidad, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades hepáticas crónicas, inmunosupresión muy importante, hospitalizaciones prolongadas o múltiples, o residencias prolongadas en instalaciones de atención. Sin embargo, pues para entrar nosotros en contexto con el megacolon tóxico y lo que es la enfermedad por clostridioides, la infección severa, como lo vemos en la parte derecha, por Clostridium difficile sería que lleva una colitis fulminante, que es definida, dale el siguiente, Cris, porfa, como una infección de Clostridium difficile con presencia de un recuento de glóbulos blancos mayores a 15.000 por microlitro o una creatinina en suero mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. Entonces, la progresión de grave, o sea, de estos factores de riesgo a llevar a una colitis fulminante, que va a llevarnos a un megacolon tóxico, va a incluir otros factores de riesgo que incluyen, entonces, estos de colitis severa, más un antecedente de cirugía abdominal reciente, es decir, en menos de 30 días, antecedentes de enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa que sean de base, y estos pacientes ya van a tener múltiples episodios de diarrea con evidencia de infección sistémica como hipotensión y shock, y con preocupación por la distensión intestinal, como va a ser el megacolon tóxico. Entonces, cuando sí se establece ese megacolon tóxico y el ileón, se va a dar una obstrucción en lugar de diarrea. Entonces, el paciente va a estar muy distendido a nivel abdominal. Sin embargo, otros indicadores de enfermedad grave, no solamente el megacolon y el ileón, pueden incluir, por ejemplo, fiebre, necesidad de ingreso a UCI con uso de vasopresores, la visualización endoscópica por esas pseudomembranas, por esa colitis pseudomembranosa, hipoalbuminemia menor a 3 gramos sobre decilitro o incluso una edad mayor a 65 o 70 años. Entonces, estos pacientes con colitis fulminante, es decir, los que ya están completamente graves y pueden llegar, digamos, al megacolon tóxico, están hemodinámicamente inestables, entonces van a tener hipotensión profunda y shock, y estos pacientes son típicamente febriles, pero en caso de que no estén obnubilados, se van a quejar de dolor abdominal difuso, malestar, distensión abdominal, o incluso van a tener disfunciones orgánicas con necesidad de vasoactivos o soporte ventilatorio, y en el examen físico los ruidos intestinales van a estar disminuidos pues con un abdomen globoso. Entonces, todas estas presentaciones clínicas van a aumentar la sospecha de una perforación inminente que puede o no incluir peritonitis. Entonces, respondiendo a la pregunta que les hicimos para tomarles asistencia a ustedes, era la evaluación de la toxicidad sistémica, que serían los criterios de SIRS. Entonces, efectivamente, lo que vamos a evaluar sería la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los glóbulos blancos. Entonces, vamos a definir un SIRS por la presencia de más de 2 criterios de estos parámetros de SIRS. Entonces, la radiografía simple de abdomen, también para responderles que imagenología no sería útil para detectar un megacolon tóxico, también efectivamente sería una radiografía simple de abdomen. Pues el intestino grueso y el intestino delgado van a estar muy dilatados. Entonces, esa dilatación del intestino delgado que va a tener delgados los pliegues transversales de las válvulas, que sería, digamos, la flecha córtica, eso, gracias, y se ve mejor en el cuadrante inferior izquierdo.
Sin embargo, la dilatación del intestino grueso ya va a ocupar la mayor parte del cuadrante inferior derecho y tiene las marcas australes gruesas, características que no se extienden por toda la luz, como lo vemos en las flechas largas. Entonces, el segmento que se afecta con mayor frecuencia para el megacolon tóxico secundario o un Clostridium difficile sería el colon transverso y el colon derecho, siendo la dilatación del colon izquierdo pues mucho menos frecuente y la del sigmoides y el recto pues ya muy, muy rara. Y otros signos radiológicos que podríamos ver en casos de megacolon pues serían las austras desestructuradas o ausentes, un contorno nodular de la pared del colon o incluso ulceraciones profundas que son limitadas por grandes proyecciones pseudopolipeas o rellenas de aire. Entonces, lo importante aquí también saber que con la radiografía simple tendremos que buscar el primer signo de perforación, que sería la neumatosis lineal, que va a discurrir en paralelo por la pared del colon y se va a apreciar en primer lugar en el colon sigmoides. Eso sí ya serían casos pues ya muy extremos o en donde el tratamiento quirúrgico ya sería muy tardío. Entonces, otros estudios de laboratorio que nos podrían ser útiles, primero la leucocitosis con predominio de neutrófilos. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes ya cursan también con una toxicidad sistémica, la hipopotasemia y alcalosis metabólica debido pues, a la diarrea y secundario también a la inflamación colónica, la hipoalbuminemia, que es común también teniendo en cuenta que es un factor de riesgo para una colitis fulminante. La BCG y la PCR normalmente suelen estar positivas. Y por último, una muestra de heces para cultivos y hemocultivos por Clostridium difficile. Estos necesariamente no deben ser, por decirlo de alguna manera, obligatorios, teniendo en cuenta que si la clínica para nosotros es clara, necesariamente tendríamos que tener primero una imagenología que nos pueda definir si es o no un colon dilatado, es decir, que tengamos un megacolon tóxico mayor a 6 centímetros de diámetro. Entonces, para nosotros no sería pues muy útil esperar para un cultivo de Clostridium difficile para poder identificar o retrasar una intervención quirúrgica. Otros estudios que nos podrían sugerir pues la enfermedad, una tomografía computarizada de abdomen, que pues nos podría confirmar el diagnóstico y excluir otros diagnósticos diferenciales por neoplasias o diverticulitis, o incluso una endoscopia limitada solo para los pacientes seleccionados, que aparentemente es seguro en pacientes con colitis ulcerativa grave, como lo explicó mi compañera Cristina. Entonces, en esta imagen podemos ver el aire por todo el marco cólico, que pues sería lo más importante para nosotros identificar en la imagenología. Entonces, el tratamiento. Nuestros objetivos siempre van a ser la detección y el manejo de complicaciones mortales, como serían el shock séptico, el shock hipovolémico, la anemia severa y la deshidratación secundaria a la diarrea. Entonces, también sería reducir la intensidad de la colitis por el curso agudo que podría tener, restaurar la motilidad colónica normal, teniendo en cuenta que el hilio paralítico pues, sería también una gran causante de la distensión cólica y disminuir el riesgo de perforación. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener al paciente con ingreso inmediato a UCI con monitorización clínica analítica, es decir, pues su hemograma, los electrolitos, la función renal, la radiológica en radiografía de abdomen y tórax en caso de que sea necesario, cada 12 horas inicialmente, y diaria cuando ya vemos una mejoría con el tratamiento médico. Entonces, siguiente, Cris, por favor. Entonces, primero que todo, tener en cuenta las medidas generales, una dieta absoluta por nutrición parenteral periférica, teniendo en cuenta que el hilio pues no va a seguir perpetuando esa diarrea y pues no va a pasar nada por el paciente por obstrucción. Corregir la hipocalemia con cristaloides, discontinuar los anticolinérgicos, los opioides y fármacos que pueden aumentar la dismotilidad, teniendo en cuenta que también pueden aumentar ese hilio. Con heparina de bajo peso molecular, darle profilaxis. Y darle antibiótico-terapia a amplio espectro para reducir las complicaciones por sepsis. Y en algunos casos la literatura documenta técnicas de descompresión, que consiste en cambiar la posición a prono por 10 a 15 minutos cada 2 a 3 horas para poder evitar pasar al paciente a intervención quirúrgica que resulta siendo pues altamente invasiva. Sin embargo, cuando ya sabemos efectivamente que la infección es por Clostridium difficile,
podríamos primero hacer suspensión de todos los antibióticos que puedan causar sobrecrecimiento bacteriano, como sería la clindamicina, las cefalosporinas y las fluoroquinolonas, que como lo vimos al principio, estos son los factores de riesgo más importantes para la enfermedad. 2, darle vancomicina vía oral, 500 miligramos 4 veces al día, y si no se tolera vía oral, pues se puede administrar por enema o por tubo nasogástrico. Ya vamos a ver de qué se trata esa administración por enema, y metronidazol oral o vía endovenosa. Entonces, las indicaciones de cirugía urgente, normalmente este paciente cuando ya tiene distensión colónica, pues es muy evidente. Sin embargo, el manejo médico puede mostrar éxito hasta en el 70% de los pacientes, pero en un 20 al 30% de ellos van a requerir cirugía, incluso entre 2 a 5 años por actividad de la enfermedad de base que tengan. Entonces, ¿qué indicaciones de cirugía urgente podríamos tener? Uno, que tenga desarrollo de peritonitis de perforación libre o necrosis colónica. O también signos de peritonitis. Entonces, si esa peritonitis ocurre secundariamente a la necrosis colónica o digamos por la perforación, la intervención quirúrgica ha sido tardía y va a aumentar la mortalidad porque esta es una enfermedad altamente importante. También si tenemos deterioro clínico progresivo de la toxicidad sistémica con necesidad de vasoactivos, cambios en el estado mental, que el paciente esté obnubilado, o la falta de respuesta al tratamiento médico hasta 72 horas. En alguna literatura documenta que podemos darle espacio hasta de una semana al paciente para hacer tratamiento efectivo al tratamiento médico, y la progresión de la dilatación colónica, que únicamente lo veríamos mediante imagenología. Entonces, ¿cuál sería nuestra cirugía de elección? Una colectomía subtotal con ileostomía terminal y una fístula mucosa. Entonces, si hablamos de una colectomía subtotal laparoscópica, sería, como sabemos, inducir el neumoperitoneo, y se colocan de 5 a 6 trócares distribuidos en los 4 cuadrantes, y vamos a hacer disección del mesocolon transverso, identificando primero el ligamento de Treitz, y vamos a hacer con LigaSure el control vascular, y con el eutrocauterio, pues, continuar de forma Roma hasta identificar, pues, los vasos cólicos medios, ¿no? Entonces vamos a acceder a la transcavidad de los epiplanes, nos vamos a dirigir primero al ángulo hepático y vamos a despegar de la corredera paretocólica derecha hasta el ilion terminal, haciendo sección próxima a la válvula ileocecal, en donde vamos a tener ahorita pues la proximidad de la ileostomía terminal. Y una vez liberado el colon derecho, vamos a seccionar el ligamento gastrocólico con bisturí y secamos la corredera paretocólica izquierda y el mesocolon descendente. Entonces así vamos a liberar el colon sigmoides, teniendo cuidado con el uréter ipsilateral y el plexo hipogástrico, y vamos a preservar la arteria sigmoidea distal, en caso de que se dejara un muñón recto sigmoideo. Y se va a llevar a cabo la disección del tercio superior del recto para facilitar la manipulación. Entonces, si esa unión recto-sigmoidea está muy inflamada para sujetar, digamos, lo que son las suturas o las grapas, se puede usar un muñón mucho más largo con una porción del sigmoide para crear una fístula mucosa que vaya a permitir la descompresión rectal y disminuya las fugas. O si no, el muñón rectal lo podemos llevar a través de la porción inferior de la fascia de la línea media y lo vamos a enterrar en el espacio subcutáneo, como lo vemos en la imagen de la derecha, que normalmente suele filtrar en el día 5 o en el día 10 posoperatorio. Entonces, una vez ya extraigamos el colon, vamos a hacer una ileostomía que va a permitir la restauración de la continuidad intestinal del paciente. Acá traímos un pequeño video, vamos a ponerlo súper rápido para que entremos en contexto. Esta técnica también es llamada ileostomía de Bruch. Y la pregunta siempre sería, entonces, ¿por qué se prefiere, digamos, cirugía abierta sobre la laparoscópica o al revés? Entonces, se preferiría una laparoscópica cuando la dilatación colónica no es tan grande. Y pues, digamos, cuando tenemos en cuenta que el paciente no tiene mucho riesgo de perforación. Pero en caso de que así sea, pues se preferiría una cirugía abierta.
Y listo, básicamente ese sería el resultado. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones tempranas de la ileostomía? Podríamos verlas en los primeros días posoperatorios secundarios a la técnica quirúrgica, donde podríamos ver necrosis del sitio, hemorragia, absceso o infección, dehiscencias, hundimientos o dermatitis, o en otros casos, la retracción de la ileostomía. O podríamos verlas semanas o meses después por recidivas o malos cuidados posoperatorios, que serían las complicaciones tardías, donde podríamos ver hernias, prolapsos, estenosis de la ileostomía, granulomas o incluso ulceraciones. Entonces, cuando es abierta, como bien dijimos, cuando el riesgo de perforación es muy grande y la dilatación colónica ya es exageradamente grande, ya podríamos poner al paciente en supino o en posición de litotomía en caso de que se necesite, por ejemplo, una intervención endoscópica intraoperatoria, y se sugiere pues una incisión medial para la mejor exposición del colon distendido, teniendo en cuenta que el colon ya no estaría, digamos, en su posición original, sino ya se estaría cambiando de posición y rotando sobre su mismo eje, y se van a examinar los 4 cuadrantes abdominales buscando purulencias, perforaciones, fugas, y se palpa el resto del abdomen para identificar la presencia de otras lesiones subyacentes, para finalmente tener en cuenta que el mesenterio, como esto no es una cirugía oncológica, podríamos dejarlo intacto y pues permanecer lo más cerca posible al colon podría evitar futuras complicaciones, teniendo en cuenta que ese colon está demasiado distendido, y se va a liberar entonces el colon, se diseca el tercio superior del recto para facilitar la creación del muñón recto sigmoideo, y si el paciente está suficientemente estable y la contaminación fue mínima, podríamos considerar una ileostomía terminal, o si no, pues no lo realizamos y se cierra el abdomen y plantearíamos una segunda intervención quirúrgica. Entonces, en la literatura se documenta este nuevo intervención llamada ileostomía de NASA con lavado colónico, que teniendo en cuenta que la colectomía subtotal es un procedimiento muy invasivo, estas otras intervenciones que se han desarrollado como esta, su objetivo es la preservación colónica. Y pues como la ileostomía de NASA con lavado colónico funciona muy bien en algunos pacientes, se da enemas de altas dosis de vancomicina. Entonces, esta fue descrita en 1971, pero se ha realizado con muy poca frecuencia en el pasado, por lo que hasta ahorita pues se está retomando nuevamente, y para nosotros es importante mencionarlas, teniendo en cuenta que la preservación colónica pues sería lo más importante para nuestro paciente, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer la colocación de un catéter de Malecot a través de la ileostomía nasal hasta el colon. El abordaje puede ser laparoscópico, abierto, eso depende, digamos, de la preferencia del cirujano y la capacidad del paciente para tolerar la insuflación que requiere, digamos, el procedimiento. Y se va a realizar lavados colónicos anterógrados, como vemos en la imagen, con 8 litros de polietilenglicol tibio, y seguidamente vamos a hacer lavados de vancomicina de altas dosis, es decir, de 500 miligramos en 500 mililitros de lactato de Ringer, cada 8 horas por 10 días directamente en el colon. Esto lo podemos hacer a nivel intraoperatorio, entonces ese catéter de Malecot tiene que estar permanente por esos 10 días. Entonces, lo que intenta demostrar, digamos, esta nueva intervención quirúrgica es demostrar que la ileostomía de NASA con lavado colónico tiene una mortalidad que pasó de ser del 50% con la colectomía a una mortalidad del 19%, que resulta ser muy significativa, y pues va a basar su eficacia en una agresión menor en el paciente crítico y en la exclusión del bolo fecal, lo que pues evitaría la afluencia de nutrientes a esa flora intestinal. Entonces, a veces hay que individualizar entonces al paciente. ¿Quiénes no aplicarían o quiénes no serían candidatos de esta ileostomía nasal con lavado colónico? Uno, los pacientes con colitis fulminante con perforación y necrosis colónica, porque eso ya sería indicación absoluta quirúrgica para colectomía subtotal. Obstrucción distal, porque no tendría sentido que si tuviéramos una obstrucción distal, el lavado colónico no llegaría a la vancomicina hacia el lugar en donde necesitamos. La hipertensión abdominal, porque pues podría aumentarlo. Los pacientes choqueados, ya que pueden causar una hipotensión refractaria, o incluso la isquemia colónica. Sin embargo, pues
se puede hacer este procedimiento en esos pacientes que no están dentro de esos no candidatos, y si la mejoría clínica pues es evidente al poco tiempo, listo, podemos considerar una preservación colónica. Sin embargo, si no es evidente al poco tiempo posoperatorio, el paciente ya sí o sí necesitaría una colectomía subtotal. Finalmente, ¿cuándo vamos a revertir esa ileostomía nasa? Uno, que idealmente el paciente necesita estar completamente recuperado del estado fisiológico que estaba alterado en un principio, que esté tolerando una dieta regular y también volver a las actividades diarias normales. Entonces, es importante discutir con el paciente el riesgo de recurrencia de infección por Clostridium difficile fulminante, que es la que nos puede causar, digamos, todos esos signos de toxémicos. Y si esto ocurre, pues podrían requerir una colectomía total en caso de esa recurrencia. Entonces, esas recurrencias o reinfecciones pueden verse cuando se restablece la continuidad del intestino, es decir, cuando revertimos la ileostomía en asa, esa recurrencia ya ahí se podría ver. Entonces, lo que podríamos hacer es un trasplante fecal, que sería implantar de un paciente completamente sano en su microbiota intestinal, lo implantamos en el paciente, en estos casos, en estos pacientes enfermos, y podríamos considerarlos antes de hacer una reanastomosis en los pacientes, pues para ayudar a prevenir esa recurrencia, y pues ahí podríamos considerar en una preservación colónica. Finalmente, el mensaje que queremos que ustedes se lleven y las conclusiones es que el megacolon tóxico es una complicación muy rara, pero que es potencialmente mortal. Como podemos ver, puede tener una mortalidad muy alta teniendo en cuenta los factores de riesgo. La colitis inflamatoria, isquémica e infecciosa pueden representar el antecedente de una complicación potencialmente fatal como es ese megacolon tóxico, y que los principales objetivos del tratamiento para nosotros sería uno, el tratamiento de la causa subyacente, porque sería contraproducente que hiciéramos intervenciones quirúrgicas sin necesidad de hacer terapia, manejo médico, en caso de que el paciente tuviera una patología de base. Segundo, la atenuación de la colitis, el tratamiento de la toxemia y la evitación de complicaciones adicionales, específicamente de la perforación intestinal, que también sería altamente mortal. Finalmente queremos agradecerles a todos, al doctor Nairo Serenjoa por la oportunidad de y muy amablemente colaborarnos con la tutoría de este tema. Y si tienen dudas, pues con mucho gusto las podemos responder. Muchas gracias a todos por su atención. Sí, los escuchamos. Cualquier duda que tengan. Bueno, perfecto. Si no hay dudas, entonces muchas gracias a todos. Gracias al doctor Nairo por su colaboración y gracias a todos por la asistencia y a Juan Felipe por la invitación. Muchas gracias. Laura, Jimena. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, no es que quería complementar la presentación, pues felicitaciones porque pues revisaron el tema a profundidad, muy bien llevado. Si quiere, antes de que hablemos algo, Felipe, para mostrarles un video de un caso de la vida real de una megacolon tóxico por colitis ulcerativa en un paciente joven. Voy a tratar aquí de compartir la pantalla. Sí, doctor, adelante. ¿Ya está ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces este es un paciente joven con una colitis ulcerativa de diagnóstico relativamente reciente, en el cual no se había iniciado un tratamiento supervisado y el paciente ingresa por un cuadro de colitis ulcerativa severa, en el cual se documenta un megacolon tóxico, y antes de iniciar su manejo médico pues se
se decide la intervención quirúrgica. Obviamente, pues se le hacen sus medidas de reanimación inicial. Vamos a ir mirando el video y vamos a ir explicando. Ahí se ve bien, sí. Sí, doctora, ahí estamos viendo. Entonces el paciente ya inmediatamente a una laparoscopia. Inicialmente pues se pensaba que iba a ser difícil porque un megacolon tóxico tiene bastante dilatación, pero pues por lo que era joven y se le dio el chance, entonces empezamos por la laparoscopia. Ustedes ven ahí cómo el colon está severamente dilatado, tiene membranas, ya se ven áreas de necrosis, membranas fibrinopurulentas y todo ese líquido de reacción peritoneal. Entonces este es un candidato para una colectomía subtotal, como ustedes lo explicaron, con ileostomía terminal y con el muñón, si es de difícil manejo, el muñón se deja o exteriorizado o se deja subcutáneo. Acá como arrancamos siempre las cirugías, identificando la vena mesentérica inferior, ahí está el ligamento de Treitz. Entramos por planos anatómicos que hacen mucho más fácil la cirugía. Ahí se levanta la vena y se ingresa a la fascia superitoneal profunda. Está el mesocolon arriba y la hoja superitoneal abajo. De todas maneras se nota que hay bastante edema de los tejidos, un paciente que ha perdido bastante kilo, está desnutrido. Continuamos con la disección de lateral a medial por la fascia vascular rectal. Ahí arriba ven el vaso. Lo que estamos intentando ahí es soltar el ángulo esplénico. Posteriormente identificamos la arteria mesentérica inferior y vamos a hacer la disección del sigmoide hacia el promontorio para liberar un poco el colon para poderlo exteriorizar. No vamos a seccionar a nivel del recto, sino vamos a preservar un poco de recto sigmoide. Ahí están viendo dónde vamos a cortar, dejando un poquito de sigmoide. Esa es la endograpadora de 60 milímetros, endogía. Ahí seccionamos y dejamos ya prácticamente abandonado el recto sigmoide, que después lo vamos a exteriorizar al área subcutánea. Allá quedó abandonado y ahora seguimos con nuestra colectomía. Ahí se ven membranas fibrinopurulentas que definitivamente no van a ser susceptibles de manejo médico, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de identificar a tiempo, porque de eso depende que el paciente salga o no adelante. Aquí vamos a empezar a soltar el ángulo hepático del colon. Allá ven el hígado. Ahí se ve el duodeno, que hay que liberarlo completamente. Y posteriormente vamos por la cara medial a liberar el colon derecho, identificando los vasos ileocólicos en esa tienda que se forma ahí. Y logrando empalmar con la disección del ángulo. Ahí vamos a hacer sección de los vasos con el mismo ligashur. Ahí cogemos el apéndice para liberar el ciego y terminar con la completa liberación de la fascia de Toll de ese lado. Ahí se ve el duodeno, se ve la cabeza del páncreas y liberamos un poquito de ilion terminal, que es el que vamos a exteriorizar en forma de ileostomía. Aquí está la parte de la cólica media, que es como uniendo las dos disecciones de los dos ángulos. Ahí se secciona la cólica media y está el colon completamente liberado. Ese colon se extrajo por una incisión subcutánea, por una fan steel, y por esa misma incisión se abocó el muñón del recto sigmoide y luego se hizo una incisión local para esterilizar el ilion. El paciente se recuperó satisfactoriamente. A los 4 días ya se le pudo dar de alta, a pesar de la literatura mostrar que los índices de filtración del muñón son del 5 al 10%. En este caso no tuvimos filtraciones. Y el paciente, por la edad, él aún no considera que sea candidato para hacerle el manejo final de su enfermedad, que quería completarle la proctectomía.
y hacerle una bolsa ileal con una reconstrucción de bolsa ileoanal. ¿Aló? Sí, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Por dónde salgo acá a esta hora Em, para volver a la presentación? Ahí están viendo que el escritorio, ¿o no? Sí, doc, su escritorio. Doc, haga clic ahí donde dice salir de pantalla completa. Clic, ya. Eso. ¿Listo? Ya estamos ahora de tener presentación, ¿no? sí, doctor. Listo, Sí. entonces lo importante de la revisión del tema es que no es una cosa tan frecuente, pero de un diagnóstico oportuno depende el éxito de que el paciente salga adelante. Entonces, como me pudieron dar cuenta, puede que un paciente llegue a urgencia sin diagnóstico previo de colitis ulcerativa, que es lo más frecuente, o inclusive de una infección, puede ser una colitis amediana, puede ser una colitis tóxica infecciosa, o como mostraron ahí el otro tema que está, ahora le cambiaron de clostridium a clostridioides. Es una condición que hay que sospechar en todos los pacientes que tienen los factores de riesgo que especificaron ahí, uso temprano de antibióticos, estancias prolongadas, ancianos, inmunosuprimidos. Porque del diagnóstico temprano, pues depende del tratamiento, ya sea médico, con una supervisión estricta para ver si hay mejoría o si no, llevarlo prontamente a intervención quirúrgica. Bueno, eso era lo que había que comentar con respecto al tema. Doctor, muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Muy interesante el caso. Muchas gracias. Bueno, nuevamente felicitaciones entonces por la revisión y pues que sigan con su línea de profundización ahí como van.